¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Y la crisis del 2008-2009, esa crisis financiera que yo creo que todavía sigue afectando a la economía mundial, si esa crisis demostró algo, aparte de la muy mala regulación de los sistemas financieros a nivel mundial, en este caso en Estados Unidos, también reveló que muchos países estaban ya financiando su proceso de desarrollo con deuda, sobre todo en Europa, pero no solo en Europa. Y entonces ha sido difícil en los programas de ajuste y como digo, en algunos casos todavía siguen ahí pendientes producto de esa crisis. Y ahora tenemos otra, la crisis de la pandemia y otra, la crisis de la guerra. Entonces, estas sucesivas situaciones de crisis en pocos años, eh, lo que han impedido es que nos pongamos a trabajar en una economía productiva, en una economía innovativa, en una economía que genere una, digamos, cadena, inversión, producción, empleo e innovación, ¿no? Y entonces hemos privilegiado más bien los aspectos especulativos de las finanzas de corto plazo y del endeudamiento. Hace poco, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, la economista búlgara Kristalina Georgieva, afirmó que en promedio el mundo está en un 50% de su Producto Bruto Interno endeudado. Promedio. Y evidentemente hay países que están muy por encima de ese promedio. Curiosamente, nuestro país, el Perú, no por el gobierno del presidente Castillo, sino por los últimos 20, 25 años de gestión económica responsable, tenemos un nivel de endeudamiento, aún después de la crisis de la pandemia, menor al 40%. Pero miremos aquí cerca, en América Latina, el caso Argentina, ¿no? Una deuda que supera largamente los 350 mil millones de dólares, que esto en el año 2004 llegó a representar el 118% de su PBI, bajó luego a cerca del 39% en el 2011 y ahora, en el 2022, está alrededor del 80% de su PBI. La deuda argentina está en el 80% de su Producto Bruto Interno. ¿Eso qué quiere decir? Que de $10 de Producto Bruto Interno de riqueza que tienen los argentinos, 8 es para pagar la deuda. 8 está comprometido con lo que le deben al mundo. Por eso han tenido que hacer, muy a pesar del gobierno argentino, han tenido que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que les dé un crédito puente, ¿no? Ese crédito puente permite que puedan negociar con todos sus acreedores, gobiernos, bancos, etcétera, y lograr de esa manera plazos mayores, condiciones adecuadas para salir del default, del no pago, en el que prácticamente se encuentran. Pero este no es un problema solamente de Argentina, ¿no? Viendo las cifras de deuda, incluida la deuda privada, porque también las empresas en estos tiempos han recurrido o recurren fundamentalmente al endeudamiento empresarial para financiar sus emprendimientos, ¿no? Alemania, 69% de su deuda con respecto al PBI. España, 118%. Reino Unido, 95%. Italia, 151%. Japón, 259%. China, 68%. Es decir, con estas cifras y sin políticas de ajuste, ¿no? Que pongan las cifras nuevamente en condiciones manejables, estamos probablemente caminando a una nueva crisis de la deuda como la que ocurrió, guardando las distancias, en los años 80, cuando el mundo, y principalmente el mundo en desarrollo, América Latina incluida, no podíamos pagar el servicio de la deuda. El servicio es lo que se paga mensualmente, ¿no? Anualmente, con pago de principal y de interés, ¿no? Y obviamente tampoco se podía pagar el total de la deuda. Y hubo que hacer muchas cosas y muchos sacrificios para poder salir de ese problema. Ahora no solamente no solamente están endeudados los países en desarrollo, sino los industrializados también. Y no solamente están endeudados los gobiernos, sino también las empresas privadas. Como que se están creando en algunos casos burbujas financieras, crecimientos que están de alguna manera postergando decisiones para lograr consumos presentes.
satisfacciones presentes, réditos políticos presentes, según los casos correspondientes. Estamos en una situación que puede generar una crisis de deuda que sería ya tremendamente más complicada que la que ocurrió en los 90, 80, ¿no? Porque además estamos con crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia, estamos con crisis de la pandemia que no se va, ¿no? Y eso todavía nos tiene complicados. Es la época de las megacrisis y un endeudamiento no bien manejado, como he mencionado, y generalizado, claramente nos debe dar una señal de alerta. Gracias.